pues vamos a estar conociendo un militar, un explorador, un marino y un navegante de origen portugués, de linaje noble. Se trata nada más y nada menos que de Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes, quien naciera en el año 1480 a 1521. Estuvo en el servicio de Carlos I. En el año 1519 inició una expedición para alcanzar las Indias, atravesando el Pacífico para abrir una ruta comercial, en la que descubrió el canal natural navegable, que en su honor hoy en día recibe su nombre, el Estrecho de Magallanes. En esta expedición en la que Magallanes murió en Filipinas, se convirtió en la primera circunnavegación del planeta Tierra. El objetivo principal de esta expedición no era dar la vuelta al mundo, sino llegar a las Islas de las Especias o Islas Moluscas en Indonesia, que era pues lo que estaba pretendiendo o lo que había pretendido Cristóbal Colón cuando se tropezó con el continente americano. Realmente la hazaña que realizó Magallanes para su época fue una hazaña extraordinaria, una hazaña terriblemente peligrosa a su vez, pero la valentía de Magallanes no le impidió realizar esta tremenda hazaña. Veamos el desarrollo de esta historia en la que Magallanes arriesgó su propia vida para buscar la ruta de las especias. Magallanes se propone encontrar un paso marítimo que permita alcanzar Asia por el oeste. El plan de Magallanes es descabellado e imposible, pero la riqueza y el poder le saludan, serán la recompensa a tanto miedo sufrido. Su meta son las legendarias Islas de las Especias en el Océano Índico. Las potencias navales, España y Portugal, se repartían el mundo a principios del siglo XVI. Su pacto era no entrometerse en el expolio de otros países. El Papa Alejandro VI promete a España los tesoros del Nuevo Mundo del Oeste, a Portugal las riquezas de África y Asia al este, aunque aún mantiene una tensa relación a causa de las Islas de las Especias. Los españoles no tienen forma de llegar hasta ellas. La única vía conocida es la ruta que atraviesa aguas de dominio portugués. Es la era de los grandes descubrimientos, desde que Colón descubrió América para los españoles y Vasco de Gama les enseñó la ruta de la India a los portugueses. Se estableció una lucha sin cuartel entre las dos grandes superpotencias navales de Occidente, Portugal y Castilla. A partir de ahí, unos minúsculos productos como las especias tenían un valor estratégico e incalculable. Quien los dominase, quien controlase la ruta hacia las especias, dominaría el mundo. Valladolid, el feudo del monarca español. Hace poco que Carlos I de España llegó al trono. Ahora quiere emplear su poder. Está empeñado en conquistar las riquezas de la tierra y comienza una carrera exhaustiva por Portugal para hacerse con la hegemonía de los 7 mares. El obispo Fonseca, consejero de Carlos I, estaba al corriente de todos los asuntos delicados de España. Magallanes era portugués y como portugués iba a ser el jefe, iba a mandar sobre una armada castellana. Ahí está realmente la clave de la cuestión. Si Magallanes hubiese sido castellano, hubiese sido además de la nobleza castellana, probablemente no hubiese habido ningún tipo de problemas como los que hubo. El portugués Magallanes convence a Carlos I para que apoye su plan. Esto despierta la envidia de los españoles. Juan de Cartagena es un grande de la España. Es sobrino del obispo Fonseca, mientras que Magallanes es un humilde escudeiro, es un humilde noble de 4º grado de Portugal. Esa diferencia de estatus hará que exista esa confrontación desde el principio. A principios del siglo XVI, la ciudad de Sevilla es el puerto español más importante. De allí parten los conquistadores navegando hacia el Nuevo Mundo. El puerto del Arenal de Sevilla, justo situado debajo de la Torre del Oro, se convirtió durante 2 siglos en el centro del mundo. Desde aquí partían y llegaban 2 veces al año las flotas de la Carrera de Indias, probablemente el mayor monopolio de toda la historia.
En el archivo de Indias se guardan los documentos de la historia colonial española. La financiación tiene que salvar muchos obstáculos, pero finalmente el dinero está encima de la mesa. Magallanes tiene que planear 2 años de navegación. Magallanes contará con 5 barcos que estaban en muy malas condiciones, pero su pericia náutica, su pericia como gran conocedor del mundo de navegación y de los barcos, consiguió que al final lo que eran unos barcos, digamos, de mal porte, pues acabaran siendo 5 verdaderas joyas de la navegación, como se demostró. Magallanes precisa casi año y medio para poner a flote estos barcos. Antes de hacerse a la mar, llena los barcos de todo cuanto precisa para este viaje. Pues los barcos eran sumamente incómodos, las condiciones de higiene eran desastrosas. De hecho, en el viaje de Magallanes, de 265 tripulantes que iban a bordo, solamente regresaron vivos 18. La tasa de mortalidad, como consecuencia de las enfermedades y las condiciones a bordo, eran tremendamente altas y no había en el barco ningún tipo de acomodo para el barco, solamente el capitán gozaba de algún tipo de confort. Los marineros duermen amontonados entre cajas, bidones y sacos y velas, expuestos al frío, el calor y la humedad sin protección alguna. Cuando los españoles que financian la expedición se enteran de que Magallanes quiere contratar a paisanos portugueses, tratan de impedirlo a toda costa, pero no le ponen inconveniente a un joven de la nobleza italiana, Antonio Pigafetta. Personalmente Magallanes lo vio como una anécdota. Bueno, hay que imaginar cuando se presenta Pinochet ante Magallanes, pues lo primero que se le ocurre a Magallanes es preguntarle: ¿usted qué sabe hacer? Cuando Pigafetta le dijo lo que sabía hacer realmente, que era una especie de aventurero, lo que diríamos hoy día un niño de familia en busca de aventuras y de sensaciones fuertes, pues le entraría ganas de mandarlo al viento, ¿no? Pero venía muy bien recomendado. Y como Magallanes no era tonto, pues entendió que tras esta recomendación él no tenía más remedio que aceptarlo. Antonio Pigafetta recopiló el informe de esta expedición, un documento único de esta época. El 10 de agosto de 1519 zarpan del puerto de Sevilla 5 naves. Para Magallanes es un sueño hecho realidad. A partir de ahora es él quien marca el rumbo. Empieza un viaje hacia lo desconocido. Encontrará la ruta hacia las Islas de las Especias, dirigiendo sus velas hacia el oeste. Conseguirá la ventaja definitiva de la hegemonía de los mares del mundo en la lucha contra Portugal. En las primeras millas, Magallanes ya pone de manifiesto su liderazgo ante el resto de capitanes españoles. Su barco siempre va por delante. Resulta muy curioso, Magallanes comienza la relación con el resto de la marinería de una forma, vamos a decir, digamos, aséptica. Él tiene adversarios prácticamente en el mando, en el resto de capitanes, que son todos castellanos, los veedores, el contador, el tesorero, pero la marinería en las que portugueses lo admiran y lo adoran, y los que son castellanos lo tienen como una persona más bien adversaria por el hecho de ser de otra nación. Cuando Magallanes amarra en Tenerife para abastecerse de agua potable, le alcanza una misiva desde Sevilla, que dice lo siguiente: y es así como he recibido noticias de que existe un plan secreto que han tramado los capitanes españoles. A la primera oportunidad que se les presente habrá una rebelión contra vos, y no debe sorprenderte quién es el cabecilla de la conspiración: Juan de Cartagena, el fiel y servidor y hombre de confianza del obispo y Carlos I. Portugal también está interesado en arruinar el proyecto de Magallanes. Hay mucho dinero en juego. Se arma una flota que yo incluso pensaría que después de las últimas investigaciones, no solamente una flota, sino que se intenta establecer una estrategia múltiple para en distintos puntos del planeta neutralizar, acabar con el ambicioso proyecto de Magallanes. Magallanes no hace partícipe a nadie de sus planes, percibe la traición por doquier.
No acepta consejos ni mucho menos oposición. Desde que recibe la advertencia no pierde de vista a un hombre en concreto, Juan de Cartagena, su vicealmirante. Magallanes es una persona muy contundente, yo diría, lo define muy bien Bartolomé de las Casas, es una persona agria y desagradable, pero de un porte muy honrado y capaz de llegar a hacer las cosas que se propone. Magallanes bordea la costa de América del Sur tras 2 meses de navegación. Quiere encontrar ahí un paso. Cualquier cabo puede albergar la ruta anhelada. A bordo todo el mundo está nervioso. La inquietud se extiende entre la tripulación. La búsqueda continúa sin éxito. La desembocadura del Río de la Plata en Buenos Aires es inmensamente grande, con una longitud de 290 kilómetros y una anchura de 220 kilómetros. Magallanes empieza a confiar. Durante 15 días inspecciona cabo a cabo buscando una conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Aquí entra en una área de navegación que se puede confundir con el mar debido a la gran anchura que posee el Río de la Plata. En esa búsqueda, él ingresa al Río de la Plata, sin saber que esto era un río, no era un mar, sin saber, y con la intención de manejarse en este río como si fuera el mar, pero no era. Entonces vinieron las sorpresas del viento, del agua, de la profundidad y las olas. Entonces Magallanes hace una prueba sencilla. Decía, esto no es el mar, ¿dónde estoy? Prueba el agua, es agua dulce. Entonces tiene que cambiar los planes y tiene que irse del Río de la Plata. Magallanes no puede creer que una vez más no haya conseguido el paso, la ruta que le lleve del Atlántico al Pacífico. ¿Se habría equivocado en todos sus cálculos? ¿Se habría dejado confundir por sus propios sueños? A pesar de que hace más de medio año que partió de Sevilla, parecía no haberse acercado ni una sola milla a su meta. Magallanes, precisamente por esa personalidad tan especial, tan peculiar que poseía, en ningún caso iba a desistir de su proyecto. Su proyecto era a muerte o a triunfo. O sea, no había vuelta atrás. Eso es una cosa que hay que tener muy claro cuando se estudia la historia de este viaje, la historia de Magallanes. A todo o a nada. Magallanes sigue navegando hacia el sur y de repente, pleno invierno. ¿Tendría que haber llegado a la conclusión de que sus mapas no eran correctos? Magallanes está obsesionado con su meta que parece muy lejana. Casi no avanza a causa de las tempestades invernales del hemisferio sur. Entonces se abre inesperadamente delante de él un nuevo cabo. El cabo se convierte en la salvación en el último momento. En San Julián hay agua potable y peces fáciles de pescar. Magallanes decide establecer ahí su cuartel de invierno sin consultarlo a la tripulación. Magallanes deja que le adelanten los barcos. Llevan ya 9 meses en ruta. Los marineros se encuentran con animales que nunca habían visto, pingüinos y focas. La mar embravecida, los vientos helados, el hambre persistente, los hombres desfallecen lentamente y por si faltase algo, el temor de salirse de la circunferencia de la Tierra para caerse por insalvable nada. Para muchos, la Tierra seguía siendo un disco. La expedición de Magallanes es la primera expedición que llega a estas costas. Nunca un barco jamás había navegado por estas aguas. En aquellos tiempos, la mitología que había respecto de los monstruos marinos en medio de los océanos era una cosa que estaba presente, especialmente en aquellos marineros que no tenían mucha educación, le tenían muchísimo temor al mar, y además en el caso de Magallanes se complica la situación porque las provisiones cada vez más se estaban reduciendo, de modo tal que atracaría en el puerto de San Julián para abastecerse de alimento. El descontento crecía entre la tripulación. A pesar de ello, Magallanes no reparó en racionar la comida.
El pan y el vino tenían que alcanzar hasta llegar a la isla de las Especias. Esto podría suponer meses. Magallanes tenía que ahorrar víveres. Bueno, y aquí cuando Magallanes llega al puerto invernal de San Julián, las condiciones ya son verdaderamente terroríficas. Las tripulaciones estaban cercanas a un motín. Aquello estaba dispuesto a estallar en cualquier momento. El hambre y el temor de no volver a ver la patria hacen que el conflicto sea creciente. Pronto empiezan a surgir enfrentamientos entre los portugueses y los españoles. La noche de abril de 1520 estalla el motín. 3 de los barcos se ponen en contra de Magallanes. Magallanes queda bajo el manejo de 2 barcos. Tanto la autoridad de Magallanes como su misión están a punto de derrumbarse. Él sigue manteniendo su compostura. Ante el motín manda negociadores fingiendo que quieren llegar a un acuerdo. Los amotinados se confían y mientras están negociando, los fieles de Magallanes escalan los barcos, apoderándose finalmente de ellos. Los amotinados tienen que entregar las armas. Esa noche del 2 de abril, Magallanes logra controlar ese motín, demostrando un extraordinario manejo militar de la situación, manejo de la estrategia, y al día siguiente Magallanes planea llevarlos a un juicio a todos los culpables de este motín. Ese juicio iba a ser decisivo en la armada de Magallanes. Magallanes es, según la legislación marítima, juez supremo, que juzga y condena, uno por todos. Magallanes tendría que haber condenado a muerte a una quinta parte de los hombres según la legislación marítima, pero eso hubiera supuesto el fin de su expedición. No hubiera tenido bastantes hombres para seguir el viaje. Magallanes hace caer sobre Gaspar de Quesada toda su crueldad, como ejemplo de su intransigencia. Cartagena tenía relaciones con el poder, con el rey de España. El obispo era su primo, una persona sumamente importante. Magallanes pues no se atreve a ejecutarlo, lo que hace es desterrarlo. Lo obliga a quedarse en tierra mientras los barcos continúan el viaje. En estas condiciones, Juan de Cartagena es desterrado en el cabo de San Julián, dejándole solo algo de comida. En la salvaje Patagonia le esperaba una muerte segura, aunque más lenta y cruel. Luego los restos de Cartagena serán encontrados años después. A finales de agosto de 1520, casi 5 meses después de la parada, la flota abandona el cabo de San Julián. Ha pasado el invierno. Magallanes prosigue en busca de la ruta marítima. No hay tribulación que le haga retroceder. No le importa que sus hombres hayan dejado de creer en el éxito de su misión. Dar la vuelta ahora sería darle la victoria al enemigo. Cuando se vuelve a abrir el mar hacia el oeste, vuelve a surgir la esperanza. Manda 2 naves de avanzadilla. Comienza una larga espera. Se levanta una tormenta que empuja a los 2 barcos hacia el oeste, de cabo en cabo. Luego los 2 barcos que comenzaron a navegar en el estrecho regresaron con nuevas noticias. Luego volvieron atrás a contar a Magallanes lo que habían descubierto, que habían descubierto algo estrecho. Las naves de avanzadilla regresan con buenas nuevas. La ruta se alargaba más y más hacia el oeste y el agua seguía siendo igualmente salada. Seguro que no es un río como el del Río de la Plata. ¿Habían conseguido llegar a la apertura? Magallanes y su flota van canteando cabo a cabo, fiordo a fiordo, pasando por peñones y bancos de arena. Cada vez se ramifican más las aguas en ese laberinto. En aquella época no existían cartas de navegación de esa zona. Cuanto más se sumergen en el estrecho, más aterrante le parece lo que ven. Un fuego enorme azota la costa. No se ven seres humanos.
Magallanes bautiza esta región como Tierra de Fuego. Magallanes busca durante más de un mes la ruta del oeste. Sin instrumentos de navegación moderno, exprime a su gente hasta la última gota. Quien no se ha planteado en ese momento acabar con su vida, de seguro que en este momento lo hará. Y entonces llega el giro decisivo. La ruta larga y angosta que parecía interminable comienza ahora a ensancharse. En el horizonte se dibuja un mar del sur desconocido. Hasta la fecha esta ruta es conocida como el Estrecho de Magallanes. Fernando de Magallanes creía indudablemente en esta ruta. Descubrió que existía una ruta entre el Atlántico y el Pacífico, por la cual se llega navegando hasta las riquezas de Asia. El barco que lleva las provisiones ha desertado y vuelve a España. Reina nuevamente la desesperación ante el resto de la tripulación. Pero aún así, Magallanes no se rinde. Las Islas de las Especias no deben de estar muy lejos, pero aún no sabe que tiene ante sus ojos el mar más grande del mundo, o lo que es el mar de paz. Sus olas son templadas y suaves. Será un viaje bastante largo. Días, semanas, pasan meses, pero no hay tierra a la vista. Entonces vuelven las dudas, la desesperación. ¿Encontrarán algún día las Islas de las Especias? Nada más encuentran un sol abrasador y un mar interminable. Aquí ya solo es cuestión de sobrevivir. Todas las provisiones se han acabado. El agua se ha podrido. Se les caen los dientes. Se les pudren los miembros del cuerpo. El escorbuto, una falta de vitamina, el látigo de los marineros se lo va llevando uno tras otro. Magallanes comienza entonces a arrojar todos los muertos al mar. 1 de cada 10 muere en esta etapa del viaje. 19 hombres encuentran allí su tumba, pero la salvación en el último momento. Después de 3 meses y 20 días, tierra a la vista. Llevan 1 año y medio de travesía. En las primeras islas reponen a bordo provisiones y agua potable. El viaje continúa. Magallanes entonces descubre las Filipinas. Así se llamará más adelante este archipiélago. Aquí ya parece que las promesas comienzan a cumplirse. Magallanes lleva a bordo a su sirviente, Enrique, que es de Sumatra, lugar no muy distante de las Islas de las Especias. Este le servirá pues de intérprete. Pero Magallanes no puede imaginarse que ha llegado su hora en las Filipinas. Cuando se acerca a los habitantes de la isla, sucede algo inesperado. Magallanes ha descubierto un archipiélago cerca de las Islas de las Especias, del que nadie tiene conocimiento en Europa. Se apodera de él en nombre de Carlos I y en el suyo propio. Según el contrato, le pertenece una parte de las ganancias que lleguen a España de esta colonia. Entonces Magallanes establece con los indígenas las primeras relaciones comerciales, de las que él luego se aprovechará. Quiere fortalecer aquí su influencia. Quizás sueña con edificar su reino en el suroeste del Pacífico. Magallanes es una persona profundamente religiosa. El domingo de Pascua del año 1521 celebra en la playa de Limassagua la Santa Misa. No sabemos si invitó a los indígenas a participar de ella. La conquista del mundo por parte de los reyes de Portugal y España fue entendida como un encargo divino. Las misiones tenían que servir para inculcar a los indígenas que el poder era otorgado de forma divina, por lo que había que brindar obediencia a los monarcas elegidos por Dios. Se lucharía en contra al que no se convirtiera a esta fe. Él pues estaba intentando convencer a los nativos para que se pusieran del lado de España, para que se hicieran amigos de España y comerciaran. Entonces Magallanes navega de isla en isla. Quiere anexionar tantas como le sea posible, pues esto le aportará riqueza y poder, tanto para el soberano español
como para sí mismo. Los nativos lo acompañan. Las aguas peligrosas no se pueden pasar sin ayuda. Desde Limassagua, las flotas toman rumbo hacia Cebú, un importante puerto comercial. A Magallanes y a la corona española le interesaba tener a un líder fuerte para que pudiera comercializar en esa zona. Es por esto que al rey de Cebú lo ve como una persona adecuada para él. Pero el rey de Cebú está en contra del líder de la isla vecina. Magallanes quiere luchar contra el rey Humabón para demostrar su poder. Magallanes, llevado por primera vez de una prepotencia que no era habitual en su comportamiento, no me hace falta. Con 50 guerreros de los nuestros podremos, por muchos miles de indígenas que me pongan delante, podremos vencerlos. Pero el contrincante de Magallanes, Lapu-Lapu, y sus guerreros eran de armas tomar. Magallanes entonces llega a aquella isla sin tener idea alguna de lo que podría pasar, y no estaba preparado. 27 de abril de 1521, Magallanes se dirige a la isla de Mactán, la isla vecina de Cebú, para enfrentarse en guerra contra Lapu-Lapu. Pero estaba entrando en un territorio donde todos luchaban contra todos, donde todos se aliaban. Eran pueblos muy acostumbrados a la batalla. Todos los españoles pues eran blancos fáciles. Los 50 o los 51 que iban fueron blancos fáciles para las flechas y lanzas de bambú. Y así es como los Lapu-Lapus iban ganando esta batalla. Y aquí Magallanes perdió la batalla porque no conocía realmente el terreno. Entonces Magallanes ha muerto a manos de los nativos. En el archivo de protocolos de Sevilla, donde se guardan los testimonios de la ciudad, también han sobrevivido al tiempo documentos firmados de la mano de Magallanes. Su fama sigue viva a pesar de no llegar a alcanzar su gran meta, las Islas de las Especias. Pero ahora, bajo el mando del capitán Juan Sebastián Elcano, los hombres de Magallanes prosiguen su viaje con 2 de los 5 barcos y tras una larga odisea alcanzan su meta, las Islas de las Especias. Allí, en las Molucas, los marineros cargan esos tesoros por los que los marineros de Magallanes habían arriesgado tanto. Nuez moscada y clavo, en la lejana Europa, valen su peso en oro. Junto al oro y la plata, son las especias las que dan el poder y la riqueza a la corona portuguesa y a la española. Pronto extenderán sus brazos las otras naciones europeas. De los 5 barcos de Magallanes, tan solo uno se dirige de vuelta a España. El Victoria navega miles y miles de millas por área portugués, siempre acompañado por el miedo de ser descubierto. En septiembre de 1522 vuelven después de casi 3 años 18 de los 265 marineros que Magallanes contrató. Entre los 18 se encuentra Antonio Pigafetta. La vuelta al mundo a vela de Magallanes se debe en gran parte a la fama que le dio Pigafetta. Los retornados reciben una bienvenida oficial. El Estrecho de Magallanes, cuyo descubrimiento tanto costó y por el que tanto dieron sus vidas, no resultó ser una vía comercial rentable y no cobró la importancia esperada. Navegar en sus aguas pues es demasiado difícil.